Agradecimiento al Club Unión por facilitar estas instalaciones. Y un saludo cordial a los seguidores del Pensamiento al Aire en Medellín, Antioquia y el mundo. Vamos a conversar hoy con dos abogadas bolivarianas, jóvenes, que realizan una actividad para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Tienen a su cargo el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, que es donde invitamos a que los empresarios de Antioquia, los ciudadanos, vayan a solucionar los conflictos que se presentan en la vida cotidiana, empresarial y social. Sin duda alguna, es más rápido que la administración de justicia tradicional, donde nosotros sabemos como abogados que es lenta, paquidérmica y más que lenta. No es un misterio, es la verdad. Por eso invitamos a hablar hoy, con un cordial saludo para las abogadas bolivarianas. Vamos a hablar con ellas de diversos temas de la misma solución de conflictos. Hablemos con María Clara del tema del arbitraje. Primero, con un cordial saludo. No, muchas gracias por la invitación, de verdad es un placer estar aquí y estar contando estos temas que, como lo estabas diciendo, son bastante desconocidos de alguna manera. El Centro de Conciliación, Arbitraje, Amigable y Composición lleva 26 años y es de los centros menos conocidos, de las actividades que presta la Cámara de Comercio, que es menos conocida. María Clara, ¿por qué surgió? Nace precisamente por lo que decías, porque los empresarios necesitaban una solución de conflictos de manera ágil, eficiente, especializada, y pues la Cámara lo empezó a ofrecer. Empezó primero con conciliación, después con arbitraje, e hemos ido introduciendo otra serie de mecanismos que lo que buscan es precisamente brindar una buena administración de justicia en el caso del arbitraje y la solución de conflictos con los otros métodos que tienen en este momento. ¿Lo hacen en todo el territorio antioqueño? Sí, nosotros no tenemos jurisdicción, incluso en arbitraje, ahora que vamos a tocar el tema arbitraje, tenemos arbitraje internacional. Puede ser en Antioquia, en Colombia, en cualquier parte del mundo. ¿Y tienen las salas especializadas para ese tema? Sí, en este momento tenemos dos sedes. Está la sede del centro, donde en este momento se presta el servicio de conciliación, y en la sede nueva de la Cámara de Comercio, que inauguramos en enero de este año, está el área de arbitraje. María Clara, cuente específicamente para nuestra audiencia, que les falta conocimiento real, como usted bien lo dice, del arbitraje. El arbitraje es un mecanismo que tiene una serie de ventajas, que lo único que no tiene bueno es el desconocimiento del mismo, porque en realidad el arbitraje es una verdadera administración de justicia. Los árbitros son personas especializadas e idóneas en determinadas materias, es decir, yo tengo un conflicto de fiducia y me llega, y quien me va a diferir el conflicto, quien me va a solucionar el conflicto es una persona que conoce especialmente ese tema, lo cual no sucede pues en la justicia ordinaria, porque pues los jueces no tienen cómo saber de todos los temas. Entonces es un tema de especialidad, es un tema de conocimiento, es un tema de tiempos. El arbitraje permite resolver el conflicto de conformidad con la ley 1563, son 6 meses, se pueden prorrogar por otros 6 meses más, entonces estamos hablando que en un año puede darse solución a un conflicto que en la justicia permanente podríamos estar hablando de unos 6, 7 años. Si no es 10 o 12, porque si Exacto, este es un proceso de única instancia, no hay una segunda instancia, entonces lo que permite es que se termine el conflicto de manera mucho más ágil, y estos jueces, que son abogados especializados en determinadas materias, tienen esas funciones jurisdiccionales temporales, terminan y se acaba pues la función jurisdiccional. Entonces lo que se busca es quiénes son los árbitros, son las personas que más conocen de determinados temas para dar fin al conflicto. ¿Al arbitraje recurren más las empresas grandes? No, eso es un mito, es uno de los grandes mitos que existe. Hoy vamos a desvirtuar varios mitos, ¿no? Sí, ese es un tema muy importante, porque claro, la gente dice el arbitraje es para conflictos grandes. No, finalmente el arbitraje es para solucionar un conflicto a través de alguien especializado. No necesariamente es para... De hecho, la mayoría de los conflictos que lleva la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el Centro de Conciliación y Arbitraje, son conflictos pequeños. Y aquellos que vemos que terminan el laudo es el equiparable a la sentencia judicial en el caso de los jueces de la justicia ordinaria, son conflictos que podríamos llamar de menor cuantía, que son de 400 salarios mínimos para abajo. Entonces, un ejemplo de procesos así. Un ejemplo es un incumplimiento de una venta de un apartamento. Entonces, para llegar al arbitraje, ¿qué tengo que hacer? Mi derecho natural es que yo solucione mis conflictos ante un juez de la justicia permanente. ¿Qué pasa? Que yo puedo escoger un juez especializado,
pero tengo que pactar una cláusula compromisoria en los contratos. No sé si ustedes han visto que en algún momento en el contrato dice este conflicto que se presente será solucionado por tantos árbitros de tal centro. Claro. Entonces, básicamente, ese es un ejemplo, un apartamento, un contrato. El primer consejo es que en los contratos se pacte la cláusula compromisoria. Exactamente, y esas cláusulas tenemos nosotros. Muy importante, porque no la pactan y entonces recurren directamente al conflicto en vía judicial. Esos modelos de cláusulas los encuentran en nuestras páginas, y es que existe otra posibilidad. ¿Cuál es la página para que lo diga? www.cámaramedellín.com.co. En arbitraje aparecen los modelos, las cláusulas modelo, porque la gente se enreda redactando cláusulas y termina pues evitando que el conflicto pues pueda avanzar bien en arbitraje. Uno de los temas importantes de los mitos es que el arbitraje es costoso, por ejemplo. La gente siempre dice, yo voy a llegar al arbitraje, pero el arbitraje es costoso. El arbitraje tiene unas tarifas máximas de ley, tiene una serie de ventajas que no operan en la justicia ordinaria y que en realidad no se saca provecho de ellas, es por el desconocimiento. Esa es la labor que hacemos nosotros. Fuera de contarles ustedes a los abogados, a los empresarios también les cuentan a través de su información permanente la posibilidad que tienen de acceder a este tipo de solución de conflictos. Sí, nosotros tenemos una labor en la cual hacemos eventos gratuitos, hacemos una serie de conversatorios que giran alrededor de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, hacemos una tertulia una vez al mes, hacemos eventos de capacitación, los asesoramos, no en el conflicto como tal, pero sí en la solución de conflicto o en cómo redactar una cláusula. Y hoy está pasando no únicamente con empresarios colombianos, sino con empresarios internacionales a través del arbitraje internacional. El arbitraje es la figura que se utiliza en el mundo para solucionar conflictos. Y actualmente ya se tramitan procesos internacionales en nuestras sedes. Si uno mira, cuantifica, digamos el año 2018, para no hablar del 19 todavía, ¿cuántos arbitrajes tuvieron? Estamos en un promedio de 60, 65 arbitrajes al año. ¿Con resultados de fallos en los 75? No, quisiéramos que todos llegaran al laudo, pero esa es una generación de cultura. Aleja y yo decimos que nos pasamos evangelizando alrededor de qué son los mecanismos alternativos de solución de conflictos para que la gente pues termine efectivamente con un laudo. Algunos han terminado por una transacción por fuera, otros por conciliación dentro del trámite arbitral. Pero ayuda. Sí, y otros y descongestiona la justicia, ¿cierto? Lo que se busca también con estos mecanismos es que la congestión que hay en la rama judicial pues sea apoyado con mecanismos que pueden ser mucho más eficientes y eficaces. Muy bien. Vámonos para Aleja después de este corte comercial. Alejandra, después de oír a María Clara con el tema del arbitraje, que volveremos a tocar otros temas con ella, hablemos un poquito de lo que tiene usted a cargo, que es la conciliación. Primero díganos, ¿qué es la conciliación? Bueno, llamémoslo de manera amigable. La conciliación es un hermanito del arbitraje. ¿Por qué un hermanito del arbitraje? Y lo hablo de esta manera para acercar a nuestra audiencia a un lenguaje del común, porque es una forma de resolver conflictos que no es cotidiana. Es un mecanismo a través del cual dos o más personas que tienen un conflicto acuden a un centro especializado, para este caso, Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín, y esta designa un experto en la materia del conflicto. Así como en el arbitraje hay expertos en la resolución de un tema, en la conciliación también. Por ejemplo, ¿qué tipo de temas? Un contrato de arrendamiento, un contrato de compra-venta, una restitución de un inmueble arrendado, el pago de una obligación pendiente. Todos estos temas se pueden resolver mediante la conciliación. ¿Cuotas alimentarias también? Cuotas alimentarias, permisos de salida del país de un menor, regulación de una visita, perfectamente se puede. Entonces, si uno me pregunta, bueno, ¿y la diferencia entre conciliación y arbitraje? La diferencia es que el arbitraje es un mecanismo autocompositivo, es decir, el juez, que para este caso es el árbitro, toma la decisión de la resolución del conflicto. En la conciliación no, el mecanismo es autocompositivo, son las partes las que resuelven el conflicto por sí mismas. ¿Con quién? Con la ayuda de un tercero neutral que es un conciliador experto en la materia, pero son ellas las que deciden. El conciliador es simplemente un veedor de ese acuerdo que verifica que se cumpla, pues que se pacte el acuerdo dentro de los términos legales,
pero son las partes de manera libre y voluntaria las que llegan a la solución del conflicto con la ayuda de ese tercero neutral. En cualquier momento de la conciliación, una de las partes dice no sigo. Correcto, pero cuando nos dicen no sigo, ahí es que empieza nuestra tarea. Justamente nuestra responsabilidad como centro, como conciliadores, es que cuando alguien nos dice no quiero conciliar, nosotros le decimos, venga que aquí estamos nosotros especializados en esta resolución para hacer realidad eso que usted no quiere y es poder resolver su conflicto. Ahí es cuando empieza nuestra tarea. Qué maravilla. Alejandra, llega la gente con mucha tensión. Sí, además porque la conciliación es un espacio donde el conflicto se torna por primera vez entre las partes, apenas se están viendo las dos partes que de pronto durante años no habían cruzado palabra y tiene una duración aproximada, la audiencia de 1 hora y media, 2 horas, entonces la gente llega muy asustada a la audiencia de conciliación. ¿Cuál es la ventaja? Nuestras instalaciones son formidables, son unas instalaciones muy agradables y ese primer impacto de llegar a un sitio bonito, acogedor, donde hay quien te reciba y te ofrezca un café, donde te dicen, ¿quieres un vaso con agua? ¿En qué le puedo ayudar? Vamos a resolver su conflicto de la mejor manera. Lo que hace es suavizar el ambiente, neutralizar un poco esa angustia que las partes sienten y hemos tenido casos exitosos donde entraron que no se miraban y al terminar salen, se dan la mano y se restablecen las relaciones, muchas veces comerciales entre las partes cuando existen relaciones de ese tipo. Como le pregunté a María Clara, porcentaje de éxito en las conciliaciones. El porcentaje de éxito es del 85%. De cada 10 audiencias, 8.5 de ellas terminan en acuerdo. Ah, no, eso puede ser una cosa de loco, ¿no? Sí, como dicen la... ¿ah? Y hemos venido aumentando. Ese es un resultado que lo hemos logrado en los últimos 3 años. Hace 3 años nuestro índice era del 70%, con un esfuerzo grande, con preparación de nuestros conciliadores. La meta que pusimos este año fue del 85% y hemos logrado esa meta tan alta que nos pusimos y realmente pues, es satisfactorio ver los resultados. Ha ido creciendo 2017, 18 y 19, hoy también se sigue avanzando. Antonio, tenemos una cifra supremamente alta. Del 2012 al año en curso hemos realizado aproximadamente 8.000 audiencias de conciliación. Este año vamos por la audiencia 1.500 aproximadamente. Pues eso es una ayuda a la justicia tradicional, casi que cambia el curso de la justicia, podría uno decirlo. Completamente. Y lo más importante es que las facultades de derecho se unan con nosotros, los centros de conciliación y arbitraje, y nos permitan, a través de la Cátedra de Mecanismos Alternativos, promover la educación de los jóvenes, no solamente en el litigio, porque a los abogados nos forman para el litigio, pero es importante que las facultades se comprometan con que ese joven que se está preparando para ser abogado no solamente piense en la litigiosidad como una forma de resolver un conflicto, sino en estos mecanismos como la fase previa antes de acudir a la justicia ordinaria. Y ahora María Clara hablaba de los mitos del arbitraje y ahí entra también la conciliación. La gente dice, ¿qué es eso tan costoso? ¿Cómo voy a pagar? No sé, voy a dar una cifra, $1.000.000 por una audiencia de conciliación. $1.000.000 puede ser un promedio que se está pagando por una cuantía. Cuando hablamos de cuantía, hablamos de lo que yo pretendo resolver. Entonces, por ejemplo, tengo un contrato de compraventa incumplido y esa compraventa era por 200 millones de pesos. El valor aproximado de esa audiencia es de $1.000.000 más o menos, son unas tarifas, como decía María Clara, que estipula el Ministerio de Justicia y del Derecho. Pero si yo en una audiencia que dura aproximadamente 2 horas, con un experto en la materia, resuelvo un conflicto, no me voy a la justicia ordinaria, donde me estoy demorando de 4 a 5 años, ponga esos 200 millones de pesos en el tiempo. ¿Cuánto le genera a esos 200 millones de pesos quietos? Además, no solamente es esa plata quieta, sino que usted tiene que pagar los gastos del abogado, todo el tema transaccional que esto implica, costas procesales. las costas procesales. ¿Cuánto es $1.000.000 comparado con lo que puede implicar el costo del proceso en el tiempo? Es muchísimo más económico. Entonces, de pronto a los abogados nos forman es para pensar en el litigio, porque pensamos que a medida que va pasando el tiempo, esa bolsita de dinero se va incrementando,
Pero si lo que pensamos los abogados es que si yo todos los días a través de un mecanismo de resolución de conflictos como la conciliación, el arbitraje o la amigable composición, todos los días resuelvo un conflicto, hago mucho más que si resuelvo un conflicto en 4 o 5 años. Alejandra, seguiremos hablando, pero nos tenemos que ir a un corte comercial. María Clara, como veníamos hablando con Alejandra, ella hablaba de los cambios que se están dando en las universidades. Y es muy importante eso porque digamos que los abogados de las generaciones nuestras, digamos de 15 años hacia atrás, la mentalidad era el conflicto, la mentalidad era que tenían que ir a solucionar los conflictos en la vía judicial y todo era solucionable allá. Hoy cambia la historia del derecho y la forma de solucionar los conflictos. ¿Es verdad ese cambio? ¿Sí se está dando con los abogados nuevos? Es definitivamente un cambio generacional importante y creo que el centro tiene una labor importante y las instituciones que trabajan alrededor del arbitraje son claves. De hecho, una de las tareas, y creo que es la experiencia más linda que tiene el centro, es durante estos 2 años se ha realizado el concurso universitario de arbitraje nacional. El año pasado tuvimos 6 equipos participantes, este año 10, y lo que se busca es sembrar en ellos el conocimiento por estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, que empiecen a participar en audiencias reales y que ¿quiénes van a ser ellos el día de mañana? Los asesores, los apoderados de parte, los árbitros, los secretarios. Entonces viene un relevo generacional importante, no solamente para el tema de arbitraje nacional, sino el tema de arbitraje internacional, porque hoy el mundo de nuestros jóvenes es chiquito, ellos pueden con todos, están en contacto permanente con cualquier país, y esa es una de las tareas grandes que tenemos nosotros, y es sembrar dentro de la comunidad académica. Incluso los invitamos al centro, los llevamos a que participen muchas veces en audiencias, pues con autorización, porque esos mecanismos son confidenciales, pero que conozcan los mecanismos que la universidad hoy en día no lo tiene dentro de su pensum. Yo conocí qué era el arbitraje cuando llegué a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia hace 18 años, pero la conciliación puede ser un poco más conocida. Sin embargo, el arbitraje y la amigable composición son mecanismos que requieren difundirse y consideramos que el contacto de los estudiantes con ellos es la mejor manera de hacerlo. María Clara, el empresario normal, que no es abogado, sino administrador, economista o empírico, como ocurre con muchas familias colombianas que hacen empresa y no tienen el bagaje suficiente, pueden recurrir a preguntar a la Cámara de Comercio cómo sería una solución, o tiene costo esa consulta. No, para nada, esa es la tarea nuestra, asesorarlos, obviamente administrar los procesos arbitrales y las conciliaciones, las amigables composiciones, pero a veces llegan y dicen, ¿cuál es el mecanismo? Ahora hablábamos de la cuantía. Hay procesos que pueden tener una cláusula compromisoria, decir, yo realmente me llevo esto a arbitraje, y si se sienta con nosotros esa asesoría no tiene costo, le podríamos decir, piensa en una conciliación, piensa en una amigable composición, es sacarle el abanico de posibilidades que tiene para solucionar sus conflictos de la mejor manera, de acuerdo con las necesidades que tenga cada uno de los empresarios. En los municipios antioqueños, que ustedes tienen presencia en muchos de ellos, ¿cómo es el tema del arbitraje? ¿O no se han presentado casos de arbitraje grande en municipios? Normalmente se pactan, pero se tramitan en la ciudad. Pues realmente sí, no se tramitan por fuera del centro, y lo pactan ahí sí grandes empresas que pueden tener, o empresas que pueden tener domicilio por fuera de la ciudad de Medellín. Ahí se utiliza muchísimo más el mecanismo o de la amigable composición o de la conciliación. La amigable composición, háblenos un poquito de ella. Yo adoro la amigable composición, ese es un mecanismo que tenemos los paisas en el ADN. ¿Quién solucionaba los conflictos hace muchos años? Pepito Pérez, que era el que sabía por dónde debía pasar los conflictos de tierras. ¿En quién confiamos? En Pepito Pérez. Podría no ser abogado, podría no tener conocimiento, no tener estudios, pero es la persona idónea para brindar esa asesoría. En la conciliación, en el arbitraje, quienes solucionan los conflictos deben ser abogados. La amigable composición es un experto en determinada materia. Entonces, yo tengo un conflicto en temas de un cemento, tenemos una relación comercial hace 20 años y el cemento que llegó, me dicen, no, María Clara, este cemento no cumple con las características. Yo te digo, Antonio, sí. Entonces busquemos al experto, a la persona que conoce de ese tema, y lo que él diga, en él confiamos. Y esa es una manera de solucionar conflictos que va en el ADN de los antioqueños, que nos gusta hacer una buena transacción, encontrar una buena solución, y sobre todo que tiene un valor importante, es la confianza. Lo que esa persona que sabe
nos transmita, decida, es obligatorio para nosotros. Ese experto genera seguridad. Sí, de hecho es una persona que actúa en nombre y en representación de ambas partes y la decisión que él tome tiene los efectos de un contrato de transacción. Entonces es muy del ADN. Hoy en día no se utiliza tanto, pero pues no se utiliza tanto como el arbitraje y la conciliación, pero para mí es el mecanismo que permite conservar las relaciones comerciales. O sea, tú y yo tenemos esa relación que el ejemplo que te estaba poniendo. ¿Por esa diferencia vamos a romper una relación comercial o simplemente se soluciona el conflicto y avanzamos? Es un tema como de calidad de producto, ¿cierto? Entonces, se soluciona el problema específico como lo dice su nombre, de manera amigable, componemos amigable. Este problema y ese es uno de los mecanismos bien interesantes. De hecho, la Cámara de Comercio en Medellín fue amigable componedora de sus empresarios en sus inicios, ya después pasó al centro. Alejandra, vámonos para el tema de la insolvencia. También en forma así didáctica, como lo están haciendo ustedes dos, qué maravilla, porque el que es abogado lo entiende, pero el común de este país no entiende claramente qué es la insolvencia, y es un tema importantísimo que se conozca por la posibilidad de solucionar también grandes problemas económicos. Si bien está contemplado desde el año 2013, a través de la expedición del Código General del Proceso, la resolución de la insolvencia económica de persona natural no comerciante, es un mecanismo al que aún le falta conocimiento por parte de la comunidad en general. Y en realidad esto lo que permite es que una persona que se encuentre en una situación de insolvencia, como su nombre lo dice, la misma norma, pueda resurgir a la vida económica. ¿Cómo se hace? A través de un procedimiento, como ya lo mencioné antes, de ley, una persona natural, no comerciante. ¿Qué significa eso? En principio, quien no se encuentre inscrito en el registro mercantil. Hay algunas pequeñas excepciones, por ejemplo, las profesiones liberales, como son los médicos, los arquitectos, los ingenieros, abogados, que están inscritos ante la Cámara de Comercio, pues por efectos tributarios y de contabilidad deben hacerlo. El Código de Comercio tiene una excepción frente a ellos, y es que aunque estas profesiones, si de alguna manera están inscritas, pues se consideran como no comerciantes y perfectamente podrían adelantar el trámite. ¿Qué se necesita para adelantar el trámite? Primero, ser persona natural, no comerciante. Segundo, tener 2 o más obligaciones vencidas con una mora igual o superior a 90 días, es decir, 3 meses. Y tener como domicilio, para el caso de nuestro centro, la ciudad de Medellín. ¿Cómo resuelvo la situación del domicilio? El domicilio es el ánimo de permanecer en. Entonces yo permanezco o donde vivo o donde trabajo. Si vivo en Medellín o si trabajo en Medellín, pues, y estoy en una situación de insolvencia, puedo acudir ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín para la solución. Hay un conciliador experto en la materia que lo que busca es reunir a esta persona que tiene estas deudas con todos sus acreedores y proponer fórmulas de pago para el cumplimiento de las obligaciones pendientes. Vale decir, a nivel empresarial tenemos el tema también de la 1116, que nos permite reestructurar el tema empresarial. Correcto. Y aquí tenemos esta forma de solucionar el problema a través de la insolvencia. Correcto. Que va directamente y busca que a través de ustedes se concilien las obligaciones y la forma de pago en el tiempo. Correcto. Antonio, hay algo muy importante y es, de pronto la gente no piensa en ello. Esta ley realmente salva vidas. ¿Por qué digo salva vidas? Porque hay personas que han pensado muchas veces en quitarse la vida por situaciones económicas y no encuentran una solución a su problema. Este mecanismo legal, porque es completamente legal, lo que permite es que esta persona que se encuentra en una situación difícil, con lo poco o lo mucho que tiene, pues puede que no tenga liquidez, pero que tenga bienes. Con esos bienes lo que se busca es o que los acreedores lo acepten como forma de pago, o que esta persona los venda y pueda pagar sus obligaciones. Busca entonces con ese patrimonio resarcir todas esas deudas que se tienen y poder proponer una fórmula asequible al deudor para el pago a los acreedores. Realmente salvamos vidas. Sin duda alguna este programa, este tema
de vital importancia, arbitraje, conciliación, insolvencia y amigable composición, hace la vida más fácil a todos los ciudadanos colombianos. Si entendemos que los conflictos se solucionan a través de la concertación y el diálogo, tenemos una Colombia mejor. Y la Cámara de Comercio, a través de su centro de conciliación y arbitraje, nos permite esa alternativa. Recurramos a ellos, visitémoslos y arreglemos nuestros conflictos, que permite que cada empresa subsista o que las personas puedan tener una tranquilidad en sus finanzas. Muchas gracias a María Clara, muchas gracias a Alejandra y obviamente a la Cámara de Comercio de Medellín. Es una maravilla haber contado con ustedes en este programa.